Vamos a ir a Marcos capítulo 4 y vamos a leer una porción pequeña, versos 35 al 41. Es una historia que se encuentra en 3 de los evangelios. Es una historia muy conocida, pero escogí este pasaje en particular y les daré los detalles en un momento, la razón por la cual lo escogí de tal manera. Cuando lo tengan, Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, por favor, indiquen con un amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo estaré leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Usted lea la porción que usted tenga. Sea edificado por la palabra. Amén. La palabra dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? En 1912, en Irlanda, en Queensland, iba a salir, tal vez en esa época, en esos tiempos, el barco más grande que existía. Era un barco muy popular, era enorme, gigante. Han hecho películas y documentales con respecto a este barco, pero la grande historia sobre este barco no es cuántas personas pudo cargar, incluso cuántas personas cargó en su primer, pero también último viaje. Llevaba 2,200 pasajeros. En medio de ese barco también había barcos de emergencia, pero tristemente pasaría una emergencia devastadora y no se encontraban los suficientes equipajes para asistir a todas las personas que estaban en ese barco. Ese barco se conoce ahora como el Titanic. Saliendo de partida el 11 de abril, hizo contacto con hielo en el 14 de abril. Salió a hacer su viaje hacia Nueva York a pesar de haber recibido por lo menos 30 advertencias sobre el hielo que ya habría en el camino. Y tristemente, 3 horas después de haber hecho contacto con el hielo, ese barco se hundió. Ahora, lo más interesante sobre esta historia es el acontecimiento de que dicen muchos que el capitán Edward John Smith dijo lo siguiente sobre ese barco: ni Dios mismo podría hundir este barco. Ahora, yo creo que todos sabemos de que para Dios nada es imposible. Lo cantamos. Yo creo por lo menos una vez al mes. Nada es imposible. Y es cierto, nada es imposible para el Señor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya no es de que Dios no puede hundir un barco, sino más bien, ¿acaso Dios puede sostener un barco? ¿Acaso Dios puede sostener un barco que
ya tiene agua ese mismo barco. Todos sabemos de que si te metes en un barco y vas en un lago o en un río, el propósito del barco es de que tú puedas flotar. Y cuanto menos agua esté en ese barco, mejor. Pero vamos a leer el acontecimiento, la historia de cómo 12 discípulos con su maestro iban de un lado del mar de Galilea al otro. Y tal vez en el pensar de ellos era simplemente otro viaje, ir de una región de Galilea a otra. Pero lo que ellos no entendían es de que ese viaje sería un viaje que les iluminaría mucho la mente. No era un viaje normal, no era un viaje simple. Tenemos que recordar que cuando el Señor hace cualquier cosa, Él no nomás lo hace por hacerlo. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que Él hace. Los planes del Señor son perfectos. La sabiduría de Dios, como la de Él, no hay. Él es soberano sobre todas las cosas. Gracias a su decreto, Él da el principio y el fin a todo. Y su providencia para el ser humano es bueno. En esta noche quiero tratar con el tema, si tu barco se llena de agua. Si tu barco se llena de agua. Cuando vemos tal vez la historia, yo creo que fácilmente nos identificamos con los discípulos en cómo ellos tal vez reaccionaron, aunque tal vez nos podría dar pena de que en algún momento le hayamos hablado al Señor de esa manera. Pero quiero que en esta noche examinemos cómo es de que nosotros vamos delante del Señor en medio de una tormenta. ¿Cuál es el tono con el cual nosotros suplicamos por auxilio? ¿Dónde en realidad está puesta nuestra fe y nuestra confianza? Yo creo es el punto más importante. Porque como lo había dicho durante la oración, si voy persona por persona y le digo, ¿has puesto tu fe y tu confianza en el Señor para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados? Hasta puedo tener la expectativa de que todos vamos a decir, amén. Sí, Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Fue el derramamiento de su sangre el cual ha limpiado mi alma. Mis pecados, colores carmesí, ahora son blancos como la nieve. Y las obras de Cristo Jesús han sido puestas en mi cuenta. Cuando estaré delante de la presencia de Dios Padre, seré encontrado justo, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Y yo diré, amén, gloria a Dios por ello. Pero ahora, en tu diario vivir, cuando estás en tu barco, en medio del mar, y te llega una tormenta, ¿dónde está tu fe? ¿Está todavía puesta en ese mismo Jesús que te ha salvado del fuego eterno? ¿O has de responderle al Señor como le han respondido estos 12 hombres, diciendo, clamando, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Vamos a reflexionar un poquito en quién nosotros somos. Y cuando salgamos de este lugar, no quiero que salgamos como que el hermano Alex nos dio otra golpiza. Porque ese no es el punto. Créanlo o no, esta historia me habla también a mí. Durante los últimos meses me he sentido como que he estado en una tormenta y reconozco delante del Señor de que yo he pecado. Y que en vez de ir delante de Él con humildad pidiendo por socorro, he ido con Él con tanta amargura en mi corazón diciéndole, pero si yo he hecho todo esto, ¿cómo es posible de que a mí me pase esto? ¿Dónde estás? ¿Acaso no me escuchas? ¿Acaso no ves lo que hago, Señor? Y hay preguntas que a veces nosotros hacemos mientras le oramos al Señor, cuando estamos en ese estado de mentalidad. O más bien cuando nuestro espíritu no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios no sabe todo lo que me está pasando?
¿Acaso Dios no me escucha cuando le oro? ¿O acaso a Él no le importa lo que me está sucediendo? Yo creo que en algún momento u otro nosotros nos hemos hecho esas preguntas. El problema es de que muchas veces no hacemos esas preguntas hacia nosotros, sino más bien apuntamos el dedo al Señor. En esta noche no nos vamos a identificar con grandes héroes de la fe, nos vamos a identificar con pecadores. Y vamos a descubrir que aún después de venir delante del Señor a veces así, con esa mentalidad, con esa actitud, el Señor, lleno de gracia y misericordia, viene a nuestro pronto auxilio. Y Él obra por amor. Entonces en esta noche sí vamos a reflexionar, sí vamos a ir ante la presencia del Señor, le vamos a pedir perdón, le vamos a pedir que Él nos haga mucho más humildes y le vamos a dar gracias a Él por ser misericordioso y no el juez justo, el cual Él también lo es. Este pasaje se puede dividir en dos partes. Hay como dos escenas aquí, right? Es como una obra de teatro, si lo pudiéramos decir así. Y la primera escena es una gran tormenta. Y vamos a examinar ciertos detalles sobre esta historia al ver estas divisiones. La palabra nos dice que durante ese día, ya llegando la tarde, Él tenía el deseo, por decirlo así, de cruzar el mar de Galilea a la otra región opuesta. Ahora la palabra en realidad aquí no nos da la razón por la cual él quiso ir, por lo menos no en este pasaje de inmediato, pero en Marcos capítulo 1, versos 35 al 39 dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús, la gente, no, pues te acuerdas la gente que sanaste. Mira, ahora hay muchos. Te están buscando. Yo sé que es muy temprano. Mira, yo sé que son las 5 de la mañana, pero te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. A los pueblos vecinos. Bueno, y Señor, ¿por qué? La gente viene aquí a ti. No, ni tienes que salir. Ellos vienen a ti. Ni podemos salir. Why we gotta go? Para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Como que el Señor no estaba interesado en tratar de recibir fama o elogio, a pesar de que Él es Dios encarnado. Jesús simple vino y Él dijo: tenemos que ir porque es necesario de que yo predique. No nos podemos quedar aquí. Y lo más interesante de todo es de que cuando vemos todo el capítulo 4 de Marcos, antes de que lleguemos a este pasaje en específico, el que estamos leyendo, el Señor ya le estaba enseñando a la gente. Todo el día enseñando. Todo el día a través de parábolas. Ahora lo muy importante de todo esto es de que cuando llegamos al Señor ya enseñando a través de las parábolas, hay cierta gente que les daba esa explicación y otra gente que no. A sus discípulos les estaba dando por entender qué es lo que se significaba cada parábola, y a otros no, demostrando a través de eso que el Señor ya estaba ejecutando juicio. Cuando tus ojos están cegados a la verdad, no puedes ser salvo. Si el Señor no abre tus ojos, si el Señor no ablanda tu corazón, tú no puedes recibir la gracia del Señor. El Señor tiene que obrar. Y después de un largo día, nuestro Señor Jesucristo, el conferencista, se pudiera decir en este momento, Él dijo: bueno, aquí ya terminó esta conferencia, queridos hermanos, me tengo que ir a la otra región de
de Galilea. Oh, Señor, no te vayas. Yo sé, pero miren, tengo que irme ya. Ya es tarde, me tengo que ir. Ahora, para muchos de nosotros, nos suena un poquito raro el que en ese entonces como que no tenían los autos, no tenían tren, no tenían nada. Por lo menos lo que tenían era un barco. Y para nosotros el hecho de que te vas a subir en un barco y vas a cruzar un mar para llegar al otro lado, como que es un poquito, terrifying, atemorizante. Pero en el grupo de discípulos tenemos por lo menos 4 hombres que son pescadores. Entonces ellos saben esa región, ellos conocen esa área. El oficio de ellos es de salir a pescar. Incluso ellos cuando salen a pescar, ellos salen a pescar no durante el día, sino durante la noche. Por eso en ese momento cuando Jesús tiene ese encuentro con Pedro, es ya la madrugada. Pedro y los demás muchachos están limpiando las redes y él les dice, tiren las redes al agua. Ya pescamos toda la noche, no agarramos nada. Jesús, entiendo de que eres el Mesías, pero tú eres carpintero, yo soy pescador. Tira las redes, pero está bien. El punto es de que para estos hombres que conocían esa región, que eran expertos en el mar, pues no era nada nuevo. El Señor quiere cruzar y ir al otro lado, está bien. Y no es como que ellos tenían que buscar un barco, porque el mismo pasaje nos dice que Él estaba enseñando desde un barco. Como que el Señor lo planeó todo perfectamente. Y cómo no, Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Aún hasta en los detalles tan pequeños. Entonces pues Él dice, bueno, vayamos. Y ellos, sin dudar, ellos sin pedirle al Señor explicación alguna, ellos pudieron haberle dicho, señores, hemos ministrado a este pueblo todo el día, ¿estás seguro de que no quieres descansar? Ellos dijeron, no, pues el Señor dice que quiere ir, entonces vayamos. Y pues todos se subieron en sus barcos, y no nomás eran los discípulos, habían gente que ellos también tenían sus barcos, y era algo tan especial el escuchar al Señor enseñar que los seguían. Claro, había gente que le seguían porque pues nadie estaba haciendo los milagros de Jesús. Y cómo no, si hay alguien que te puede librar de todos tus males, ¿cómo no le has de seguir? Pregunta que le tenemos que hacer al mundo. Ese es un punto que podemos hacer como paréntesis. Si el mundo tan desesperadamente necesita soluciones a sus problemas, ¿por qué no ir al Señor Dios Todopoderoso? Pregunta también para nosotros como creyentes, si el Señor es la solución para todos nuestros males, ¿por qué no ir a Él? No es nomás para el mundo, ahora también es para la iglesia, amén. Pero el Señor se sube al barco, se va y ellos van. Y aquí es en donde yo creo que tenemos que empezar a meternos en el pasaje un poquito. Muchas veces la manera en cómo estudiamos la Biblia no es de que tú te metes en el pasaje, pero tú tienes que como abrir una caja y sacar lo que está en la Biblia y examinarlo pieza por pieza, hasta el más mínimo detalle. La realidad es esta, hermanos, de que igual como estos discípulos, ellos no sabían qué es lo que les esperaba por delante. Pero el Señor Dios poderoso, quien iba con ellos, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y muchas veces nosotros pensamos de que vamos de punto A a punto B sin pensar y mucho menos imaginar de que lo que viene por delante es una tormenta. Quiero decirte de que si el Señor es tu pastor, no tienes por qué temer. Y hay momentos en los cuales el Señor nos lleva para que pasemos por medio de una tormenta o estemos en medio de una tormenta y nosotros ni entendemos por qué. En los momentos donde nosotros no entendemos, no es para que nosotros tratemos de entender, es para que nosotros confiemos en Él. Y vemos que en este momento, sin duda alguna, estos 12 hombres confiaron en el Señor. Entonces ellos van
Y sin algún clase de señal, sin que hagan un montón de nubes allá afuera. No sé si ustedes vieron el tiempo ahorita, cómo llovió, y que si llovió, hermanos, como una broma pequeña, por favor no canten haz llover. I know we need it, pero en ese momento, como de la nada, viene una tormenta. Y no es una tormenta sino más ligera. La palabra nos dice aquí que es una tempestad violenta. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí en Houston cuando en realidad ha pegado un huracán. Yo perdí mi carro en Harvey. Apenitas lo había comprado. Me acuerdo que el hermano Isaías finalmente me lo había arreglado. Pagué $1,000 cash, era standard. Trabajaba, tenía AC, era viejito, pero era mío. Y vino Harvey y I'm like, why? Y todavía me acuerdo en donde yo estaba en esa noche. No les diré porque eso no es lo importante. Estaba con el hermano pastor. Pero vino esa tormenta y lo perdí. Y en ese momento pues no me puse a pensar en qué tan peligroso era Harvey, porque pues yo estaba bien. Pero habían personas que estaban en medio de esa tormenta que sí perdieron su vida. Hay personas que sí lo perdieron todo. Incluso me acuerdo que ahí con los hermanos Isaías, ellos estaban en la casa y cuando era tiempo de salirse, era un desastre. La área en donde ellos estaban está cerca de un bayou, se inundó toda esa área bien feo. Y ni me puedo imaginar, ni quiero imaginarme qué es lo que han de pensar, no nomás ellos, pero todas aquellas personas que tienen niños pequeños, que ni saben cómo nadar. Personas que trabajaron toda su vida por lo que tienen y gracias a una tormenta que sí vino del Señor, lo perdieron todo. La realidad es de que estos hombres estaban ahora en medio de una tormenta. Y a pesar de la experiencia que ellos tenían, esos 4 hombres, que ellos tal vez les estaban compartiendo con los demás, ellos estaban en medio de una tormenta que ahora las olas no nomás estaban fuertes y rugientes, ahora estaban tratando de dominar el mismo barco en el cual ellos estaban. Ahora, para los que no son expertos en barcos, yo no sé si ustedes saben cómo es de que trabaja un barco. El agua tiene que estar fuera del barco. Y ese no era el caso. Pero hay un detalle muy interesante sobre esta historia. De que a pesar de que el barco se estaba llenando de agua, la palabra no nos dice aquí que el barco se estaba hundiendo. Somos gente muy lógica. Alex, por supuesto de que si un barco se llena de agua se va a hundir. Pero este barco no. Ahora no sabemos qué es lo que le pasó a los otros barcos que estaban en el mar de Galilea. Pero este barco en particular, a pesar de que estaba tomando agua y más agua y se estaba llenando, no se estaba hundiendo. La palabra no nos da ese detalle. Y tenemos que tomar la palabra tal como está escrita. No empezar a deducir cosas las cuales no las dice. Lo que sí podemos decir seguramente es de que habían 12 hombres en un barco, pero acompañando a esos 12 hombres estaba el Hijo de Dios. Y no nomás eso, durmiendo. ¡Wow! Yo en medio de una catástrofe o una emergencia, lo último que yo pienso es, no cumplí con mis 5 horas de dormir. A tomar una siestecita. Y eso de que yo duermo como piedra, y si no me lo cree, pregúntele a mi esposa. Ella les va a decir, este hombre no nomás duerme, hace música. ¿Cómo se ha de ver dormir el Señor? ¿Cómo Él ha de estar cómodo? Y me pongo a pensar de que las olas han
tener que haber movido ese barco. O sea, no es como que estaba así y nomás gotitas o agua. Se tuvo que haber movido violentamente, pero el Señor, como nada. Se tuvo que haber mojado también. No es como que era una lancha extraordinaria de estos tiempos. No sé si ustedes han visto las fotos de los barcos del primer siglo. O sea, yo no me atrevería a subirme a uno de esos. Ni para meterme 5 pies de hondo. No, I'm sorry, but no. Pero el Señor, como nada. Es muy fácil ver esta escena y decir, pues claro, él es Dios. Pero no olvidemos de que Jesucristo también era 100% verdaderamente hombre. De que a pesar de que Él tenía la habilidad de caminar sobre las aguas, Él también padecía de sed. De que a pesar de que Él tenía el poder para levantar a los muertos, Él también se cansaba. Jesucristo sí es Dios, Dios encarnado. Y Él sufre todos los lamentos y los padecimientos que nosotros, pero en ese momento como que la tormenta no le afectaba. Ahora, por alguna razón, Marcos, el escritor de este evangelio, nos dice de que el Señor estaba dormido en la parte de atrás del barco, la popa. Y estaba buscando en las escrituras a ver si había alguna otra referencia, porque era tan importante de notar geográficamente en dónde estaba reposando el Señor. Y fíjese de que lo único que encontré es de que en Hechos capítulo 27, verso 29, en la popa de los barcos de antes, de ese siglo, se encontraban las anclas. Durante una tormenta, para que las olas y el viento no te lleven por todas partes, tiras tu ancla, pero tienes que asegurarte de que no estés en un área tan profunda. Yo no creo que en el caso de los discípulos y de Jesús iba a importar, porque si estás en medio de una tormenta y ni sabes cómo llegaste allí, tenlo por seguro de que ya estás en lo mero profundo. Pero yo creo que en ese momento el Señor también decidió específicamente dormirse en esa área donde tal vez posiblemente estaban esas anclas, como para darles a ellos a entender, a pesar de que Él estaba dormido, queridos amigos, sí vamos a ir a una tormenta. Ustedes no tienen el control. El que tiene el control lo tiene yo. Yo tengo el control. Y me voy a dormir. Por favor, no me despierten. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos precisamente? Lo despertaron. Y yo sé de que ellos han de ser igual que yo. De que en medio de una urgencia, no es de que como que necesito algo. Tal vez con mi esposa sí. Con cualquier otra persona no me importa. Tengo una emergencia, le llamo a Peter. Sorry, Pete. Sorry, Erica. Y me imagino que así lo tuvieron que hacer, desesperadamente, porque ellos sentían de que iban a perder su vida. ¿Por qué? Porque ellos vieron las olas y ellos podían oír el rugir del mar y ellos podían ver cómo ese barco estaba a la merced de las aguas y vieron cómo ese barco se estaba llenando de agua. En ese momento le pusieron toda la atención a su problema y no a aquel que estaba dormido con toda la paz del mundo. Y en vez de haberse hecho la pregunta, ¿por qué es de que el Señor así fácilmente duerme? Van hacia Él y me imagino de que ellos dijeron, oye, ¿qué no ves? Me imagino. Puede ser de que yo esté mal, yo no sé, pero si yo estoy en medio de una lancha así, no voy a ser el hombre más, voy a ser, Señor, líbrame. Y ellos así lo despertaron. Ahora, les dije que les iba a explicar por qué yo decidí en escoger esta porción
en este libro en particular. Cuando leemos este mismo relato en Mateo y en Lucas, como que los discípulos son más pacientes, obviamente el sentido de urgencia, pero no eran tan groseros. Maestro, rescátanos, nos estamos hundiendo. Y aquí no. Y les voy a decir por qué yo creo de que este recuento de esa historia, yo creo que es más real. Marcos era el primo de Bernabé. Van a aprender un poquito de church history. Bernabé era alguien que trabajó muy cercanamente con Pablo. Hubo un momento en donde Marcos, él abandonó a Bernabé y a Marcos. Años después, Marcos trató de juntarse otra vez con Pablo y Bernabé, Pablo dijo que no, él no podía aceptar esa clase de traición. Bernabé sí le demostró esa gracia, pero luego años después Marcos iría a servir y aprender bajo Pedro. Y la historia es de que cuando Pedro estaba ministrando las iglesias en Roma, es allí donde Marcos empezó a escribir los detalles que ahora nosotros conocemos como el Evangelio según San Marcos. Marcos no era uno de los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero es alguien que aprendió mucho bajo Pedro. Y él escribe todo lo que Pedro le dice de acuerdo a la memoria de Pedro. Entonces, si le quisiéramos cambiar un poquito el título a este evangelio, sería el Evangelio según San Marcos, de acuerdo a la memoria de Pedro. Y Pedro hace algo completamente diferente con su memoria de los eventos que los otros evangelios no lo hacen. El Evangelio según San Marcos se enfoca mucho en la humanidad de Cristo. Reconoce la deidad, pero hace referencia a las emociones que Cristo Jesús siente. Pero hay algo también muy importante, y es esta frase: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Como que al recontar este evento, a Pedro no le da pena decir de que en ese momento él y los otros discípulos dudaron. Pedro no nomás está demostrando la humanidad de Cristo Jesús, en que él también como hombre necesitaba descanso, pero él también demuestra qué tan pequeña y qué tan frágil es la fe de aquellos que siguen al Señor cuando se encuentran en medio de una tormenta. Él no trata de pintar la historia de una manera como que ellos estaban enfrentando la tormenta y el Señor nos va a librar de esto y déjenlo dormir y ahí vamos. No. Hombres cobardes fueron a Jesucristo y le dijeron: ¿acaso no te importa? Y esta es una pregunta retórica, porque obviamente ellos saben de que el Señor sí les importa su bienestar. Pero lo que ellos les están diciendo a él es: a ti no te importa lo que nos va a pasar a nosotros, porque fácilmente estás tú durmiendo, mientras que nuestro barco se llena de agua. Y iglesia, ¿acaso esa no es nuestra historia? De que cuando nosotros nos llegan las tormentas de la vida y aquella cosa en la cual nosotros pensamos que nos está sustentando, que nos lleva de un punto a otro punto, cuando se empieza a llenar de agua, en vez de venir delante de Jesucristo con humildad, le decimos: ¿acaso a ti no te importa? ¿Acaso no te importa de que perdí mi niño? ¿Acaso no te importa de que perdí mis padres? ¿Acaso no te importa de que mi matrimonio está un desastre? ¿Acaso no te importa de que mi salud se está decayendo? La cosa es de que nosotros tenemos muchos barcos.
Y pensamos de que esas cosas son las que nos sustentan. Y que nada le pase a esto. Que no se inunde. Porque el momento que se inunda, yo sé de que yo me voy a hundir. Iglesia, tú dependes del Señor. No de cualquier barco. Tú dependes del Señor. Y aun cuando tu barco se llene de agua, tú vas al Señor. Ahora, estos hombres hicieron lo correcto. Fueron al Señor. Le clamaron a Él. Pero su actitud. Me gusta cómo Matthew Henry lo describe. Su fe parecía débil y sus oraciones fuertes. A veces se nos hace muy fácil clamarle al Señor. Pero a veces en medio de ese clamor demostramos que aún nuestra fe ni está en Él. En vez de decir, ¿acaso no te importa? ¿Por qué mejor no decirle, yo sé de que ahorita siento como que me estoy ahogando, pero tú estás aquí? Y tal vez yo no pueda ver cómo me salgo de esto, pero yo sé que tú estás aquí. Y tal vez yo te estoy clamando a ti y no oigo tu voz responder, pero tú estás aquí. Ahora, no es de que a Dios no le importe las cosas que nos importan a nosotros. Al Señor le importa todo, en absoluto, hasta el más detalle tan pequeño. Y si no me lo creen, en esta noche, yo no sé cuántos de ustedes van a salir a comer. El hecho de que el Señor nos ha dado la habilidad de poder saborear la comida cuando eso no es necesario. El hecho de que nosotros podemos oler todo y nos puede traer alegría o amargura o, oh, no, eso apesta. Eso tampoco es necesario. Pero al Señor le importa cada aspecto de nuestras vidas hasta el más mínimo detalle. Y aun cuando nosotros sentimos que aquella cosa en la cual nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, si eso se hunde, eso se hunde. Pero si el Señor está contigo, tenlo por seguro de que Él no te va a desamparar. Porque aún en este mismo lindo libro, simplemente en este mismo evangelio, aún el Señor le demuestra a uno de sus discípulos, tú ni necesitas un barco en medio de una tormenta. Camina sobre las aguas conmigo. Nos enfocamos tanto en lo que tal vez posiblemente vamos a perder, que se nos olvida que el Señor está allí con nosotros. Amén. Ahora, despiertan al Señor. Y yo no sé de ustedes, pero si yo despierto a alguien cuyo uno de sus nombres es el León de Judá, Señor, líbrame, porque ya me imagino el rugir del Señor, el furor. ¿Se enojó el Señor? Claro que sí. Pero Él no fue a reprender a los discípulos. Lo pudo haber hecho. Incluso Él hizo una pregunta que para mí me dolería más. Es la clase de pregunta o declaración que hace un padre cuando él ve a su hijo o a su hija después de haber hecho cualquier travesura, y en vez de confrontar a su niño con enojo, le dice, I'm not mad at you, I'm just disappointed. Como que eso duele más. Como que no estoy enojado contigo, simplemente estoy tan decepcionado. Eso duele más. Yo creo que eso es lo que hizo el Señor cuando Él respondió. Pero antes de que Él atendiera a ellos, Él va hacia el mar. Y Él va hacia el viento. Y Él hace lo que solamente Dios puede hacer. Él los pone en su lugar. Porque Él es Dios. Cristo Jesús fue
hombre que caminó sobre la faz de la tierra, pero Él también era y lo es Dios. Y aquella cosa que le robaba la paz de sus discípulos, Él se puso enfrente. Y quisiera imaginarme esa escena. La autoridad en su voz, la firmeza, la intensidad de su mirada al verlas solas y decirles: ya, cálmate. Tuvo que ser como una escena de una película de acción. Y que en ese momento, las olas que eran tan violentas no quisieron hacerle frente a Dios. El viento que fácilmente pudo derrumbar esa nave se calmó. Y donde antes simplemente había el rugido del mar, paz. Paz que solamente el Señor la puede dar. Y otro detalle muy importante, la palabra no nos dice de que ahí se fue el agua del barco. Pero ese barco ya no estaba titubeando. El mar y el viento tienen que obedecer a su Creador. Que también trae un paréntesis: si el mar y el viento le obedecen al Señor, ¿por qué nosotros no le obedecemos a Él? Si aquello que tiene la facilidad en destruirnos vidas se rinde y se humilla delante de Dios, ¿por qué no nosotros? Lo digo yo por mí, yo no puedo decirlo por ustedes. Cuando nos enfrentamos a una tormenta, nuestro hermano Peter lo había dicho: ve y molesta al Señor. Obviamente no como lo hicieron los discípulos, pero ve y clama al Señor. Y quiero que entendamos algo cuando nos encontremos en medio de una tormenta. Tenemos que entender que nuestro clamor a Dios no es lo que hace de que esa tormenta pare. Porque fácilmente podemos creer: si yo le clamo al Señor, Él va a hacer lo que yo le pido. Y sin querer decirlo de esa manera, decimos: el Señor está allí para hacer mi voluntad. No. El Señor permite que cosas ocurran para cumplir grandes propósitos en la vida de los suyos. Muchas veces sin decirle por qué. Con el fin de que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado para el beneficio de aquellos a quien Él ama. ¿Por qué no pensamos de esta manera? El Señor ya sabía de que iba a ser una tormenta allí, porque Él desde antigüedad lo decretó de tal manera. Sabiendo de que sus discípulos no estaban listos por lo que iba a venir, clamaron con urgencia diciéndole a Él: ¿acaso no te importa lo que nos está sucediendo? El Señor desde antes predeterminó de que Él iba a traer paz a esa tormenta, demostrándole de que Él no más era el Dios sobre los demonios, el Dios sobre las enfermedades, el Dios que trae paz y restauración y alivio, pero que Él es Dios de la creación. Con el fin de que ellos, quien tal vez se confiaron mucho en su barco, mucho en lo que ellos sabían sobre el mar, confiar de que Dios estaba en el mismo barco con ellos, pero de que ninguna tormenta los iba a tocar, ahora ellos iban a entender la importancia de venir delante de Dios y clamarle a Él. Dios en su sabiduría ha predeterminado todas las cosas.
Dios en su providencia nos ha dado lo que tenemos. Nada entra en nuestra vida sin que Dios lo permita. Dios en su omnisciencia conoce el transcurso de todas las cosas. Dios en su omnipotencia tiene control de sobre todas las cosas. Por lo tanto, en momentos como estos, Dios ha predeterminado que pasaran por razones que a veces no entendemos, con el propósito de ser glorificado en el proceso y nosotros ser recipientes de su bondad. Pudiéramos decir entonces que Jesús supo desde antes sobre la tormenta. Llevó a sus discípulos allí para que le clamaran a Él por rescate, donde no nomás el Señor demostraría la grandeza de su poder, pero les demostraría que su fe era poca y que estaba puesta en el objeto incorrecto. Dios nos lleva a pasar por tormentas para demostrarnos en dónde en realidad está nuestra fe. Y en ese momento confiaron más en su barco que en el Hijo de Dios que estaba durmiendo allí con ellos. Y no era hasta que ya finalmente se llenó de agua. Ay, Señor. ¿Y acaso esa tampoco no es nuestra historia? Esperamos hasta que las cosas sean un desastre por completo y ahora, Señor, ¿acaso no te importa? Pero si el Señor lo conoce todo, ¿acaso Dios no causa todas las cosas para que vayamos a Él? La grandeza de nuestro Dios. Gloria a Dios. Para terminar, quiero terminar con la pregunta que hicieron esos discípulos. Porque obviamente ellos tenían un temor hacia el Señor. Y ese temor es correcto. ¿Cómo no temerle a aquel que le dijo al mar: ¡Hey, cálmate! ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quiero contestar esa pregunta con ciertas porciones de la Escritura encontradas en el mismo libro de Marcos. Marcos 1:27 dice de que Él es el que manda los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Marcos 2:7 dice: Él es el que perdona pecados. Marcos 2:11 dice: Él es el que sana al paralítico para que le obedezca al Señor. Marcos 2:17 dice: Él es el que llama a pecadores. Marcos 2:27 y 28 dice: Él es el que da reposo al hombre. ¿Quién es este? El que manda el mar y los vientos y ellos le tienen que obedecer. Él es la paz en medio de la tormenta y el que decreta su fin. Pongámonos de pie.